Bienvenidos, ¿cómo estáis? Un día más, episodio número 25 del podcast. Bienvenidos a Métricas al Desnudo. Como veis, yo voy remangado, pero ya llevo manga larga. Empieza a hacer fresquito aquí en España, en Barcelona, donde estoy yo. Llega el invierno y ya se empieza, vais a empezar a verme todo el juego de sudaderas que tengo, pero nada, no me enrollo más. Hoy tenemos en el podcast al gran Fernando Miralles. Ha venido aquí a desnudarse empresarialmente. Él es campeón de oratoria a nivel nacional en España. Tiene múltiples premios. De hecho, tiene más de 11 premios en todo este ámbito de oratoria y comunicación nacional e internacionales. Es CEO fundador de Saber Comunicar. Es un experto, aparte que me encanta porque tiene la parte de marketing ético, la ética de su profesión la lleva en las venas. Y no solo con eso, es una persona que no se define a sí misma como emprendedora, digamos, por vocación. Y es curioso porque él es emprendedor por necesidad. Es profesor por vocación. Su gran vocación es enseñar a los demás. Así que vamos a ir directamente con Fernando. Pero antes de hablar con Fernando, de empezar con la entrevista, sí que quiero recordaros quién es el patrocinador oficial de este podcast. Recordar que Wildmail, ¿vale? La plataforma de email marketing, automatización del marketing, reseller oficial de ActiveCampaign, es el patrocinador oficial de este podcast, de este episodio, ¿vale? Básicamente es ActiveCampaign para empresas españolas, ¿vale? Mejor atención al soporte, formación, consultoría totalmente gratuita y súper importante para los que estéis aquí, si estáis en ActiveCampaign podéis moveros, no cambia absolutamente nada en vuestra cuenta y si estáis buscando una plataforma de email marketing, automatización del marketing, CRM, podéis empezar también con Wildmail. Tenéis 14 días y si utilizáis el descuento que vais a ver abajo en la descripción, podcast MAT 10, si no me equivoco, si no, echar un vistazo a la descripción que ahí estará correcto, tenéis un 10% durante el primer año o los primeros 12 meses, ¿vale? Así que ahora sí, no me enrollo más. Bienvenidos al episodio número 25. Vamos con la intro y vamos con Fernando. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Fernando Miralles, qué honor tenerte en el podcast. Bienvenidos. Tenía muchísimas ganas de esta entrevista y también estoy muy nervioso porque tengo que confesar que tú hiciste una pregunta, es ¿quién tiene miedo a hablar en público? Yo no levanté la mano y después de tu masterclass me lo voy a pensar mucho el volver a levantar la mano porque eres un crack y sacaste ahí un montón de anotaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Benji. De hecho, mil gracias por invitarme al programa. Cuando me lo propusiste ahí en el Mastermind de Patrick, dije, vamos a por ello, me encanta la idea. Y luego he tenido ocasión de escuchar y ver algunas entrevistas que has hecho y me ha gustado mucho el formato. Muy transparente y muy humano, que es lo bonito. Muchas gracias por contar conmigo. Gracias a ti por el feedback, Fernando. La verdad que, ya te digo, para mí es un honor y tenerte como referente en lo que viene siendo el contexto, la temática de oratoria, para mí, me hace mucha ilusión porque al final conecto mucho con esta ética que tienes tú, ¿no? Que a lo largo de la entrevista iremos hablando de esto, de la ética y la ética en oratoria. Entonces, antes de empezar con la pregunta que siempre empiezo con todos, que son los orígenes, sí que quiero que hagas un poquito de introducción a la audiencia, porque mucha gente a lo mejor dice, pero Benji, ¿qué coño estás diciendo? La oratoria, el comunicar, ¿por qué es tan importante, no? Y tú tienes una frase y dices, la oratoria es muy importante, es un arma muy potente. Aquí ya te dejo que tú empieces porque creo que es una buena manera de empezar la entrevista. Perfecto. Para los que estéis en casa escuchando o en la oficina, camino al trabajo, donde sea, siempre hago la reflexión de que la oratoria ha provocado más muertes que las balas y es que las guerras de verdad se libran en despachos y con esta herramienta, con la palabra. Cuando un dirigente se encuentra junto a otro en una sala y en función de sus egos, de la forma de comunicarse entre ellos, pueden o bien desarrollar nuevos tratados comerciales, y eso es estupendo, o desencadenar una guerra. Pero ya no solo guerras como las que estamos viviendo ahora por todo el mundo, sino también guerras mediáticas como las que están destrozando la moral y polarizando más que nunca las sociedades. También son guerras. Y no hace falta disparar para hundir un imperio. Y ya lo hemos vivido a lo largo de la historia. Entonces, la oratoria no solo nos sirve como un arma negativa, sino también todo lo contrario. También existe la posibilidad de utilizarlo como un arma buena. Algo para generar un cambio positivo, para conseguir vender más de forma responsable y correcta y justa para todos, sin tener que apretar el acelerador, para comunicarte mejor con tus seres queridos.
En definitiva, es como un cuchillo. Un cuchillo. Puedes utilizarlo para cortar cebolla y hacerte una ensalada. ¡Oh! Espectacular. O para clavárselo al vecino. Depende de ti. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esto es un arma. Y es importante recalcarlo. A mí siempre me gusta. Porque al final uno dice, yo hablo muy bien, se me da muy bien, tengo estrategias, lo uso para mis fines. Oye, cuidado, porque esto es una responsabilidad. Como decía la famosa película de Spider-Man con el tío Ben, que decía, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que ha marcado un hito, y no hay mejor frase que esa. Y es verdad. Literal. No habría nadie que lo pudiera haber definido mejor que tú, Fernando, y 100% yo me diría, es algo que ya era bastante consciente de ello, pero después de la entrevista, después de la masterclass que tuvimos, que pude tener el honor de estar contigo allí, la verdad que me hiciste reflexionar un montón y es la realidad como un templo. O sea, con la palabra, como que soy más consciente, gané mucha más conciencia y te das cuenta y dices, Dios de mi vida, qué peligro y qué fácil es llegar a manipular y, oye, que te lleven por uno o por otro, incluso aunque estés preparado, incluso aunque seas consciente. Es muy sencillo, pero vamos a hablar de esta entrevista, vamos a intentar utilizar este arma, esta responsabilidad. Vamos a intentar ser Spider-Man y no vamos a intentar ser, el Goblin, ¿sabes? O lo que sea. Vamos a intentar llevarlo por lo bueno y por la ética, que también conecto mucho con eso. Y empezamos. Cuéntanos un poquito cuáles son tus orígenes, Fernando, cómo decides lanzarte en este mundo de la oratoria y en el mundo del emprendimiento también. Va por fases. De algún modo, me da la sensación de que todos los que en algún momento hemos decidido emprender, de pequeños hemos vendido algo. Es una realidad. Yo tengo fotos con 5 años con uno de mis mejores amigos del pueblo donde yo veraneaba, montando una pequeña tiendecita. Entonces tratábamos de vender a todo el mundo que encontrábamos y esos eran mis primeros pinitos en el mundo del emprendimiento. Lo que pasa es que de siempre he sido profesor. Desde pequeño me ha encantado enseñar a los demás. No hay nada que me guste más que compartir aquello que sé y hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, sí o sí yo me veía comunicando, pero no comunicando, nunca me he visto en grandes escenarios, montando eventos, nunca me he visto como una estrella del rock. Nada que ver. Yo me he visto de la forma más humana, como es con un grupo de personas reducido o justo para poder transmitirles una información que aprendan y sean mejores personas en la vida. Más allá del ego, no tengo ningún tipo de ego respecto a esto. Mi meta no es llenar 1.000 personas, 50.000, millones, ¿qué va? Es una chorrada. A mí lo que me importa es poder ayudar a las personas, a las que vienen, sean pequeñas, grupos reducidos, más o menos, a que puedan mejorar su comunicación y lo puedan aplicar. Pero esos orígenes nacen de mi abuelo. Mi abuelo me decía, tú serás catedrático de farmacia. Decía, ¿cómo es eso? Y yo le visualizaba, porque él ha sido un farmacéutico de pies a cabeza toda la vida. Y siempre he considerado que iba a ser farmacéutico. Durante los años en la secundaria, en el instituto, yo empecé a practicar mucho la oratoria, tenía que hacer presentaciones para ganar puntos extra, así me evitaba estudiar un poquito, e incluso hacía monólogos para ahorrar clase. Los profesores decían, venga, haz un monólogo aquí y yo descanso y te diviertes. Y llegaban profesores de otros aulas también, en los viajes del colegio, me pasaba el día haciendo monólogos y era divertidísimo. Entonces, yo no lo sabía, pero estaba plantando la semilla de lo que haría hoy. Siempre he tratado de hacer reír, de hacer disfrutar y de enseñar cosas. Lo único que, como todo en esta vida, me dicen, Fernando, ¿a qué te quieres dedicar? Y yo, quiero ser orador, quiero ser profesor. Y me dice la profesora, en este caso inglés, deja de soñar despierto y búscate algo con salidas. Haz una oposición. Y entonces, claro, yo con 17 años, 16, no me acuerdo la edad que tenía, pero estaba en primero o segundo bachillerato, me decían esas cosas. Entonces, búscate algo con salidas, deja de soñar despierto. Pues es cierto, no tienes una profesión al uso donde digas, venga, me apunto aquí. Y lo que hice fue seguir la tradición familiar. Empecé a estudiar farmacia, que es una profesión que me fascina, me parece un servicio público espectacular, donde yo no me visualizaba a 40 años. Y lo que hacía, esto que no se entere mi madre, espero que no lo vean, me escapaba de las clases de farmacia y me metía en las de administración y dirección de empresas. Me iba directamente. Teníamos, por ejemplo, física y cinética de fluidos. Y me iba corriendo a ver conferencias que hacían administración y dirección de empresas, mundo empresarial, porque eso sí que me gustaba. Me encantaba el mundo empresa, el mundo de crecer, de compartir. Me apunté a un club de debate en esta universidad y entonces ya los pinitos de oratoria iban sumándose hasta que llega un día que digo, mira, me dejo farmacia, no tiene sentido. Yo tenía un canal de YouTube por aquel entonces, un pinito, algo de muy hobby,
donde ya había conseguido, para ser 2012, 2013, 30 y pico mil seguidores, que era una barbaridad. Digo, voy a profesionalizarlo. Y pasaron unos meses y ya me apunté a la que es mi alma mater, la escuela EDEM, Escuela de Empresarios, que es la Universidad de Juan Roig y la familia Roig. Me pareció espectacular. No he estado más a gusto en ningún sitio en mi vida. Me han tratado de cine y con ellos fundé un club de oratoria que está afiliado a Toastmasters y ahí empecé a competir. Al principio me daba golpes, competía, crecíamos, nos lo pasábamos de maravilla. Amigos fantásticos, viajamos por toda España compitiendo y hasta que gané el Campeonato de España en mayo del 18. Qué bueno. ¿Fue el único campeonato que llegaste a ganar, Fernando? No, yo tengo 11 premios. Lo único que el Campeonato de España, ese ha sido, más que nada vas compitiendo. Ganas el de la parte regional, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, vas ascendiendo, incluyes Barcelona, va por categoría. Está todo ahí en LinkedIn, todo el listado de premios. Y luego hay uno que la gente no es consciente, no lo digo mucho, es que soy campeón internacional de plan de negocio. Lo gané en octubre del 18 en Corea del Sur. Una competición organizada por la empresa LG con estudiantes de 27 nacionalidades. Y aquello fue un espectáculo, una guerra campal. Y muy poca gente sabe de esto. Y en total son 10 premios de oratoria y el Premio Internacional de Plan de Negocio. Hostia, Arenda, indagaremos un poquito más en este premio, porque yo tampoco, o sea, sí que lo había visto investigando para esta entrevista, pero como que no tangibilizaba, digo, ¿qué es este premio, no? Del modo de negocios, ahora me das cuenta un poquitín, pero la verdad que fascinante, ¿no? Uno más que viene de tradición familiar o que viene de una carrera y al final, pues nos vamos dando cuenta con el tiempo de que a lo mejor nuestro propósito, nuestro talento, pues quizá no se explota tanto en esta carrera que hemos escogido y tenemos que cambiar o pivotar un poquitín. Y bendito sea que hayas pivotado y que te hayas dedicado a la oratoria, porque desde luego talento tienes de sobra para estar con todo esto. La verdad que chapo. Cuéntanos un poquito más de este torneo de oratoria a nivel de modo de negocio, me has dicho, o plan de negocios. Y te quiero preguntar... Este no era de oratoria en sí mismo, ahora te explico. Pero luego está lo que es la oratoria y luego está el de plan de negocio, que es una disciplina diferente. Cuéntame un poquito de qué iba este de plan de negocio de Corea del Sur, organizado por LG, y cuéntanos también, porque al menos esto es curiosidad simplemente personal, ¿cómo es un campeonato de oratoria? Vamos por partes. El de plan de negocio era divertidísimo, cogen a 4 estudiantes de mi universidad, representamos a España, nos vamos hasta Seúl, de ahí bajamos a una ciudad, un pueblo que no recuerdo el nombre, un nombre coreano, y llegamos a Solbridge Business School, Solbridge International Business School, es muy fácil de encontrar. De hecho, mantienen esa competición con frecuencia y juntan a 27 nacionalidades y, si no me equivoco, ha aumentado el número de nacionalidades, gente de Estonia. De hecho, competí con una persona que luego levantó una empresa, la vendió por varias decenas de millones. Había gente muy potente ahí. Llega el director de LG y nos dice, señores, tenemos muchos datos que están recibiendo nuestros electrodomésticos inteligentes en lo que es la casa, la vivienda, todo. Perdemos un montón de dinero almacenándolos, tenéis una semana para darnos una solución y un proyecto viable. Y durante esa semana fue divertidísimo, fue una ética de trabajo enorme. Mis compañeras, las 3 chicas que iban conmigo, son personas excelentes, unas luchadoras. Sin ellas tampoco se habría logrado. Y de hecho fue una enemistad total con todo el mundo. En fin, la ética de trabajo, la competición, y ganamos de calle. Arrasamos. Para que te das una idea, yo estuve durmiendo 2 horas por día. Me acostaba... ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duraba el campeonato? Una semana entera. Una semana entera. Yo vivía hinchado con café. A $3 el café, imagínate. Da igual. Pero ellas dormían juntas, allí en esa zona donde estábamos, separaban chicos y chicas y a mí me dejan con un checo, con Peter. Y este checo competía contra mí. Lo que no sabía es que yo soy un talibán de la competición. O sea, si voy contra ti, vamos a muerte. Y este hombre nunca me vio dormir. Nunca. Se iba a dormir a las 12, yo seguía trabajando en la habitación con el ordenador. Además le miraba mal. Estaba así observándole, trabajando, estudiando, preparando el modelo. Me levantaba, o sea, me acostaba a las 2, me levantaba a las 4 y el tío se levantaba a las 6 y me veía que seguía en el ordenador y volvía a hacerle la mirada. Pero en el momento en que se levantaba, bajaba la tapa del ordenador y me iba mirándole hacia la biblioteca. Entonces fue una guerra psicológica también. Nos aislamos de todo, estuvimos trabajando, fue divertidísimo. Luego ya cuando ganamos fue cuando empecé a socializar.
Qué cabrón. Pero fue divertidísimo. Dimos una propuesta muy chula, nos becaron, nos dieron un montón de premios, estuvo muy bien. Hostia, qué guapo. Muy O sea, divertido. eliminaste la moral. Pobre Peter, ¿eh? Pobre Peter. Si Peter escucha esta... Chico, lo que pasa, claro, que se encuentra con un tipo con una ética de trabajo y una disciplina que no es humana y que soy muy competitivo y más en estas cosas. Es decir, ¿dura una semana? No tengo vida esa semana. Este es el proyecto. A muerte. Corriendo por las venas. Y entonces salió muy bien, obviamente, y fue, vamos, imagínate lo que podría comentar. Mira, este señor no duerme. ¿Cómo vamos a competir contra una persona que no duerme, que no te dirige la palabra, salvo buenos días, buenas tardes, espero que estés muy bien, y se va? Pero es que sus compañeras son iguales. 3 de la mañana estábamos practicando el discurso, mis compañeras les hice ponerse tacones para que simularan cómo iba a ser realmente el paseo en el escenario. O sea, fue aquello espectacular, una de las mejores experiencias de mi vida y que recuerdo con mucho cariño. Qué fue pasada, chulísimo. Fernando. Qué guay, hombre. Me estás contando, me están dando ganas de... Me da pena que no se grabara en algún lado porque me encantaría verlo. Vamos, es que suena... ¿Está grabado todo? La presentación nuestra, sí. Hostia, pues luego me la pasas, que me gustaría verla. Súper. Oye, me mola mucho, no me hubiera planteado nunca un campeonato así. Y, oye, aparte de que obviamente es competición y saca lo mejor de cada equipo, al final también es divertido, ¿no? Aparte, si te lo tomas así con esa competitividad sana, de decir, guau, este tío se va a cagar, no sabe con quién ha topado, ¿no? Es súper interesante. Cuéntanos un poquito acerca de los... Diciendo, somos la marca España y nosotros mismos nos autoflagelamos y somos los mejores del mundo. El mejor cirujano a nivel cardiólogo está en el Monte Sinaí de Nueva York y es español. Las mejores empresas del mundo tienen directivos españoles. Pedro Cavadas es un médico excepcional, es español. Por Dios bendito, si es que lideramos, pero no nos lo creemos. Entonces fuimos allí a dejar el pabellón español por todo lo alto. Dijimos, esto que se note. Clavamos bandera. Qué grande, Fernando, súper. Los campeonatos de oratoria, cuéntame cómo son un campeonato para imaginármelo. O sea, porque dices, claro, voy a competir a nivel de oratoria. ¿Qué haces? ¿Te preparas una presentación? Exacto, ¿qué es? Exacto. Hay 2 disciplinas. Mira, la que hizo famosa Albert Rivera, que es el debate universitario, donde únicamente compiten universitarios entre ellos y lo que hacen es tratar de encontrar la verdad. Es una disciplina en la que se enfrenta un grupo contra el otro, les plantean una pregunta polémica, casos que han sucedido a favor o en contra de que los presos en las cárceles paguen con trabajos forzados su pena. Esto está en el debate público y además en el Congreso, pero también se lleva este tipo de competiciones. ¿Qué sucede? Que entonces ellos tratan no de convencer al rival, porque esto no va a ser así, sino que tratan de convencer a un tercero, que es a la audiencia. Hasta ahí perfecto. Entonces van utilizando distintas estrategias para conseguir convencer. Esto es un área donde solo compiten universitarios. Y luego está la parte de oratoria, donde tú llegas y te presentas con un discurso que tú te has preparado en función de la categoría de la competición y tratas de conectar, emocionar e impactar a una audiencia totalmente heterogénea, que sería más como una charla TED, una conferencia. Es decir, tú por la vida tampoco vas debatiendo a muerte como sería en un torneo de debate, que es el debate, sino que tú vas, tratas de convencer, proyectas un mensaje y, oye, vamos a ver qué porcentaje de éxito ha tenido. Ese sería el modelo. Entonces, hay discurso humorístico, ahí quedé tercero de España y fue cuando dije, venga, voy a prepararme el Mundial, estamos cerquita, y me lo pasé muy bien con el discurso humorístico, tipo monólogo, pero con estructura. No era una consecuencia de chistes, sino que tenía que tener un orden, una coherencia y ser divertido. Y el de España, lo que es el discurso oficial que sigue Toastmasters también a nivel mundial, es el discurso con moraleja, donde tú lanzas un mensaje, pero al final tiene que haber una reflexión, como un tipo de conferencia también. Y entonces hay distintas categorías. Hay de improvisaciones en inglés. Hay también de evaluar a otras personas y tener la capacidad de tomar feedback, o sea, tomar datos y dar un feedback a la otra persona, de todo. Entonces no es una disciplina como el debate, donde está todo más encorsetado, sino que dependiendo de la categoría se te pide una cosa u otra. Y lo interesante es que aquí compite quien quiera. Puede ser universitarios, pero ya ha competido contra catedráticos, contra abogados, contra empresarios que ya tienen su edad curtida, contra conferenciantes, contra gente que se dedica profesionalmente, como puedo ser yo, al mundo de la oratoria y estamos todos los días puliendo. Un universitario, oye, yo recuerdo muchas cosas, no por desmitificar o quitarle mérito, pero
no están especializados. Es decir, su carrera es la que es, han trabajado el debate de una forma, pero yo he llegado a competir contra gente que se dedica profesionalmente a la oratoria. Muy buenos, muy, muy buenos también. Entonces, es otro campo, otra disciplina. Brutal. Oye, muchas gracias por la aclaración porque no me lo imaginaba. Ahora sí que ya es mucho más tangible, ¿no? Como puede ser una competición que, yo te digo una cosa, esta pregunta la he hecho yo, pero mucha gente que se lo plantea de cómo es una competición de oratoria, ¿vale? Entonces también por eso quería hacerte la pregunta. Siguiendo un poquito por el río camino del emprendimiento, nos quedamos en Seúl. ¿Ese proyecto llega a salir a la luz, el proyecto que montáis en Corea con el tema del eje? ¿O porque dices que os Pero quedaron ellos y sí que es cierto que lo están llevando a cabo ellos. Era un proyecto en el que tú participabas y, oye, si esas ideas al final les encajaban, lo iban a aplicar. Tú no te llevas nada. Nosotros, es cierto, nos becaron para hacer allí formaciones especializadas en cualquier momento, nos dieron una serie de reconocimientos, nos regalaron tablets, en fin, nos trataron muy bien, nos dieron cierto reconocimiento, pero ahí se quedaba. Entonces ya la empresa es quien puso en marcha una división para llevarlo a cabo, porque sí que me consta que lo están trabajando ese modelo. Lo que nosotros decimos. Súper. ¿Y en qué momento nace saber comunicar? ¿Es muchos años pasado ya este momento? ¿Hay algún otro emprendimiento por en medio? Hay muchos emprendimientos por medio. De hecho, mira, yo me considero un profesor al que le ha tocado ser empresario, eso de primer punto, o emprendedor, porque para mí primero va el aula y luego va todo lo demás. Eso es así, mi core es el alumno y se nota. Se nota en el trato con el alumno, se nota en el trato con el cliente, se nota en el trato con todo el mundo. El aula es lo principal. El resto es un complemento necesario, pero no es lo primordial. Entonces, saber comunicar nace cuando gano el Campeonato de España y entonces empiezo a desarrollar por aquel entonces un podcast donde empiezo a entrevistar a algunos profesores que me habían impactado, a tratar de divulgar el arte de la palabra y a tratar de generar de algún modo una pequeña marca personal. Por aquel entonces, lo que hacía también, ya que obviamente esto no pagaba las facturas, era tener una pequeña agencia de marketing incipiente, donde a familiares conocidos, a los friends and fools que se dice y a todo aquel cercano, oye, te diseño una página web sencilla en WordPress, cosas que había aprendido a hacer desde los 17 años con el canal de YouTube musical. Y trataba de hacer una web, cobraba un poquito y perfecto. Entonces ya empecé a ser algo independiente, pero todavía estaba estudiando. Pero ya cuando terminó la carrera, yo vivía perfectamente de la parte de esta pequeña agencia de marketing. Fundé una con un buen amigo mío, empezamos a cosechar más clientes y también era profesor de oratoria en algunas escuelas de negocios y empresas donde entraban picos de caja bastante buenos, pero no era tan recurrente. Es una realidad, yo no podía vivir al uso, decir, oye, solamente esto. No había forma. Es decir, de vez en cuando pues entraban 2.000, 3.000, 1.000, que sí que te hacían el mes, para aquel entonces, perfecto, pero no era una constante. Y llega en la parte de marzo del 20, pandemia, me pilla en México, me toca regresar en el penúltimo vuelo que entra en Valencia, por los pelos, y entonces fue cuando dije, ¿y ahora qué? Entonces me dediqué a estudiar, a replantearme, me contratan como profesor de marketing digital en la Cámara de Comercio de Valencia, en la formación profesional que tienen. Y entonces, mientras tanto, voy desarrollando la agencia de marketing que empieza a crecer, nos empieza a dar un poquito más la parte de profesor. Y justo fue en noviembre de 2020 cuando les lanzo un reto a mis alumnos y les digo, mirad, las únicas 2 redes sociales en las que se puede crecer hoy sin poner dinero son LinkedIn y TikTok. Sin hacer el canelo. Es decir, compartiendo cosas de verdad. LinkedIn y TikTok. Quien consiga 100.000 seguidores en TikTok de aquí a final de año, le pongo un 10 en el examen y ya me pelearé yo con inspección educativa, porque habréis demostrado aplicándolo todo lo que quiero enseñaros a lo largo de este año. Eso sí, no quiero ver ningún baile y quiero que sea todo de contenido, valor y rigor. Y les dije, y para que veáis que yo me lo creo, lo voy a hacer también. Y entonces fue cuando empiezo a grabar vídeos en aquel mes de ese año. Grabé 3, al día siguiente 3 y hasta la fecha no he parado. Fui el único que lo consiguió. En 2 meses ya tenía 100.000 seguidores. 2 meses, una barbaridad. 2 meses y medio, rapidísimo. Pero he sido el único que ha mantenido la ética de trabajo y la disciplina. El resto de alumnos empezaron muy motivados, pero luego tú tienes que sumar a tu jornada laboral, que yo tenía 10-12 horas con la agencia, con mis clases, con todo, otras 4. Y fue uno de los momentos más duros de mi vida. Con fiebre estaba grabando, con procesos
en los que tenía situaciones familiares, no pasa nada, he de grabar porque a mi audiencia no le importo. Yo no le importo, lo único que importa es lo que le pueda aportar a la audiencia. Entonces yo mantuve una disciplina muy estoica en esa parte donde nunca fallé. O sea, oye, causa mayor, que a veces ha pasado un viaje, no he podido publicar, pero siempre una ética continua y hasta la fecha. Entonces, gracias a eso, se amplificó lo que era una pata vital, que es el negocio tradicional o la formación de empresa tradicional en escuelas de negocios y empresas de toda la vida, que llega al mundo de Internet, que estaba ya cansado de los gurús, de los que se hacen ricos vendiendo cursos de cómo hacerte rico. Entonces es que no tiene sentido alguno. Y la gente estaba cansado de esto y empieza a ver que existe un mundo desconocido. En vez de charlatanes, te encuentras a personas que se dedican al mundo de la empresa tradicional con márgenes quizá más pequeños, por supuesto, pero que te facturan 500 millones vendiendo tornillos, donde un proceso de negociación en el que tú aprendes a comunicar, con ahorrarte un 1%, te acabas de ahorrar 5 millones. Y entonces empiezas a ver cosas más tangibles. Y esta formación se lleva a Internet. Y entonces es cuando la gente lo disfrutó. Y en ese momento me tocó pasar de ser profesor a empresario, porque llegó un día en el que no pude aguantar toda la presión de trabajo, tuve que dejar la agencia de marketing, tuve que renunciar ya con los años a ser profesor en la Cámara de Comercio y ahora ya me dedico full time con 2 empleados a lo que hago continuamente, que es estar de lunes a domingo, eso sabes bien, también sábado y domingo, a formar. De lunes a viernes en empresas, sábado y domingo por toda España, Andorra y pronto otros países, a la gente que me sigue en redes. Entonces, un poco el resumen, no sé si rápido, me he alargado un poquito, pero de todo lo que he hecho, la transición, pero con mucho sufrimiento. Me encanta que lo saques a, ¿cómo se dice?, a la palestra, ¿no? De la disciplina, porque al final, si lees entre líneas, una de las claves del éxito que has tenido es sin duda la disciplina / constancia, lo podemos llamar de otra manera, pero esa disciplina que tú dices, ya no solo salía el ejemplo, ¿no? De hecho, tenía la pregunta de, oye, ¿cómo llegas a explotar de esa manera en TikTok y llegar a esos seguidores? Ya lo has desvelado un poquito y el secreto no es nada rollo varita mágica, que a mí cuando me hacen alguna entrevista o algún webinar me dicen, oye, los funnels del email marketing, y digo, es que no hay varitas mágicas, chicos, es que en el mundo del emprendimiento es tan sencillo, o sea, suena poco sexy, pero es que es disciplina, es currártelo y es un no parar. Aquí nadie regala nada y como en la vida, ¿no? Al final hay mucho esfuerzo y mucho sufrimiento y mucho aprendizaje Sí. detrás de cada cosa. Brutal también, me ha sorprendido, no vamos a hablar de facturación ni mucho menos, no te voy a hacer esa pregunta, pero solo 2 empleados. O sea, la carga de trabajo que a día de hoy, porque claro, mucha gente se pensará, el gran Fernando Miralles, el tal, va viajando para aquí y para allá, ¿no? Porque tiene una estructura detrás de equipo que, wow, o sea, no son solo 2 trabajadores. O sea, no te, hacemos malabares. 2 más Fernando o Fernando sí. Es uno de estos 2. No, 2 más Fernando. Yo los tengo en el despacho de al lado y hacemos malabares. Ya tenemos que contratar a otra persona, pero en vista de la incertidumbre que tenemos ahora, la poca seguridad laboral aquí en este país y todos los limitantes al emprendimiento, como se van a inventar cosas nuevas para pagar la fiesta que han creado los políticos, prefiero dar un pasito atrás, no contratar a una persona, que es lo necesario, asumir yo más carga o no delegar todavía. Porque para mí lo más importante, y esto lo saben mis equipos cuando entran a trabajar conmigo, es que lo primero son ellos. O sea, en realidad lo primero es el alumno, luego son ellos. Yo soy la última pata de la ecuación. Yo soy el último en cobrar. Ellos son los primeros. Entonces, si pasa lo que sea, yo no quiero en ningún momento que a ellos les falte algo, que ellos tengan que asumir ciertas responsabilidades. No, ellos tienen que estar protegidos. Es una de las promesas que les hago cuando entran. Es decir, tú entras aquí y que sepas que mi trabajo es hacer que estés bien. Y no como palabras chulas de, ay, queda bien en responsabilidad social. No, yo tengo una cuenta que como autónomo he tenido que pagar impuestos sobre esto porque no entienden el ahorro, en fin, pero tengo una cuenta aparte con el salario de un año entero por cada uno de ellos. Intocable. Financieramente no tiene sentido alguno. Tengo ahí varias decenas de miles de euros, pero varias, suma el salario de 2 personas de todo un año en bruto en una cuenta aparte. Pero eso me permite dormir tranquilo. Un año. Si no entra ningún cliente, si pasa una catástrofe, si pasa lo que sea, ellos cobran durante 12 meses sin parar y ya inventaremos algo. Pero no quiero que noten nunca la presión. Es decir, que estemos bien.
Es una pata. Brutal lo que acabas de mencionar. Si a nivel fiscal o no fiscal, aquí obviamente nos podrían decir, pero es un consejo que yo no tenía ni idea. Yo digo, audiencia, no tenía ni idea de que tenías esto, Fernando. Y es algo que yo también llevo mucho a la praxis con mi economía personal, ¿no? Yo siempre, esté autónomo o esté como asalariado, lo que sea, siempre tengo un mínimo de 6 meses. 6 meses ahorrados en los que dices, me echan del trabajo, te quedas... o lo que sea, o decides emprender un proyecto, lo que sea, tengo 6 meses de margen. En 6 meses de margen considero que es suficiente para mí para pivotar, ¿no? Bueno, y cuando hablo de para mí, también es para mi familia. Yo también tengo mi pareja que también trabaja, obviamente, pero también tengo una hija, tengo que pagar una hipoteca, tengo que pagar una serie de responsabilidades. Entonces es algo que le invito a mucha gente a que lo haga, porque me marcó, no me acuerdo cuándo, hace mucho tiempo, una frase que me dijo, hay gente que está a 2 nóminas de la ruina. Y dije, hostia puta, es verdad. Gente que lo despiden hoy y no tiene ahorros. Y pasas de tener, da igual el sueldo, ponte 4.000 euros de sueldo, que es un buen sueldo, ¿vale? Uh-huh. Si no tienes ahorros, estás a una nómina 2 de la ruina absoluta. Uh-huh. De que te empieza... Es una locura. Entonces es importante siempre tener un poquito un colchón fiscalmente, lo que tú quieras, lo que tú dices, ¿no? Pero al final es mi tranquilidad, digo, que cada uno haga lo que quiera. Yo duermo muy tranquilo teniendo ese colchoncito ahí y que no me falte. Eso es muy importante. Es que eso es lo importante. Al final hemos venido a la vida a tratar de pasarla lo mejor posible, a hacer las cosas con las que sentimos que estamos cumpliendo un propósito mayor a nosotros mismos. Tú ahora que has tenido una hija, ¿cuántos años tiene tu hija? Pues es muy reciente. Pues no tiene ni uno, tiene 9 meses. Tiene un año. Pues a partir de ahora tú ya no eres un niño, tú, como dice Jordan Peterson, ya eres un adulto en toda regla, ya no eres un niño mayor, y entonces tú ya ves que hay algo que supera tu vida. Como ya hay algo por lo que tienes que luchar más allá de ti mismo. Y es ese propósito que mucha gente ahora no tiene porque estamos en el hedonismo de mantenernos siempre jóvenes. Cuando tú tienes un hijo, tengo muchas ganas de tenerlo porque me apetece poder contribuir a alguien que no soy yo. No disfrutar de ese hedonismo. Que enhorabuena. Qué etapa tan chula. Estoy muy paternal. Chula. Sí, ya veo, Fernando, no veas, ¿eh? A ver, es muy bonita. Es una etapa preciosa. Obviamente, pues como tú has dicho, como cualquier emprendimiento. Vamos a, como el Métricas al Desnudo es el podcast de los emprendedores, vamos a hacer la moraleja a nivel de emprendimiento. Como cualquier emprendimiento, el ser padre es algo precioso, es algo que te llena, que te da un sentido brutal, ¿vale? Pero está lleno de aprendizajes. Vamos a utilizar la palabra aprendizaje, vamos a utilizar otra. Y es duro. Hay gente que dice, no, es un gran cambio. Es el cambio. No os equivoquéis. Para mí no hay mayor cambio. O de momento, con mis 32 añitos que tengo, no hay mayor cambio que el ser padre. O sea, Pepe Romera lo describió, me escribió como es un maravilloso huracán que se lleva por delante lo que no está bien atado. Y es literalmente eso. Pero, como tú dices, es precioso. Es precioso. Qué chulo, enhorabuena. Muchas gracias, Fernando. Vamos a dejar un poquito el tema, orígenes, ya estamos un poquito situados del pasado, campeonatos, emprendimientos, llegamos a saber comunicar, digamos al presente un poquito de a día de hoy. Vamos al salto que no me puedo esperar ya más. Vamos a hablar de oratoria, ¿vale? Para que los emprendedores que estén aquí se sientan libres de aprender y decir, vale, oratoria, perfecto, esta persona es una máquina, es un crack. Yo desde aquí invito, vamos a desvelar algunas cositas, pero obviamente Fernando tiene ahí su curso, tiene su membresía, si no me equivoco también mal, y tiene sus cursos presenciales a aquellos, diría a todo el mundo, ¿vale? Pero todos aquellos que al menos tienen un poquito de curiosidad, os invito a asistir a un evento de Fernando. O sea, hay un antes y un después. Realmente es un punto de inflexión independientemente de si tenéis, o decir, lo he dicho al principio de la entrevista, independientemente si creéis que se os da bien comunicar, que ya sois unas máquinas en el escenario, lo que sea, Fernando os va a sacar, os va a subir al siguiente nivel con esa formación. De verdad que lo digo no porque te tengo aquí delante, Fernando, lo recomiendo incluso con colegas, porque me parece fascinante. Entonces, vamos a hablar de oratoria. ¿Por qué como emprendedores, ¿vale? En general como personas, pero ¿por qué como emprendedores deberíamos centrarnos en mejorar nuestra habilidad de comunicación? ¿Qué ventajas puede tener para nosotros? Al final, una persona que sabe comunicar es totalmente diferente al resto. Una buena idea no llega a ningún puerto si no hay alguien que sabe expresarla bien.
Al final, nosotros, y esto le pasa mucho a perfiles muy egocéntricos, como pueden ser, y sin generalizar, es decir, personas que estéis viendo esto y os ofendáis es por algo porque además lo conocéis. Sectores como el de la medicina son personas que tienen un ego muy grande, los médicos lo saben, y si te ofendes porque tienes este ego dañado, también catedráticos. No te cortes, Fernando, tú no te cortes, esto es Míticas al Desnudo, o sea, esto tal cual. Dilo tal cual. Claro, lo digo tal cual, pero aviso para que si alguien se ofende que sepa que es porque tiene el ego muy grande. Tengo alumnos que son médicos y dicen, no, efectivamente aquí en este sector hay un ego espectacular, es saber quién tiene la cátedra más grande, no tiene más misterio. Entonces, tú tienes que saber lidiar con los egos del inversor, saber qué es lo que le interesa a tu audiencia, saber un montón de parámetros que son quizá muy parecidos al análisis del buyer persona, pero que es un feedback directo que tú tienes y tienes que saber adaptar tus palabras. Esto en el 1 a 1, pero luego tienes que hacer pitch de empresa, tienes que convencer a la gente y todo esto son palabras ordenadas de un determinado modo que consiguen un resultado. Y ojo, muchas veces no es un copiar, pegar un modelo, no es hacer una charla TED, no es copiar a no sé qué, no, es que tienes que adaptarlo a tu estilo. Y la oratoria permite que tú trabajándola, sabiendo qué estructuras emplear, cómo arrancar, cómo cerrar, qué preguntar, qué hacer cuando te hacen una pregunta, no sabes cómo continuar, todo esto está milimetrado, muy estudiado y lo puedes adaptar a tu estilo. Pero es que te va a diferenciar del resto que no sabe comunicar. Mira, el caso de Apple, Steve Wozniak, un tío brillante, muy técnico, pero ¿quién comunicaba? Jobs. Y la gente recuerda a Jobs como el líder porque acabó comunicando de manera magistral y Wozniak fue el cerebro de todo. Sin Wozniak no habría sucedido nada. Wozniak, si no tuviera un Jobs, no existiría ahora mismo Apple seguramente. Es decir, las buenas ideas, si no se comunican en el mundo empresarial, no llegan. Por eso las empresas se gastan tanto dinero en patrocinios, tanto dinero en, oye, voy a poner mi logo en la camiseta de un equipo de fútbol, voy a contratar un espacio en esta televisión o voy a poner 30.000 anuncios en YouTube, cuando lo más bonito del mundo es lo que está sucediendo ahora. Hay una marca muy chula que es Nude Project, de Alejandro Benyoc, un abrazo muy grande, que este chico, junto a su socio, tienen un podcast estupendo en el que se ponen a hablar. Y ellos, como fundadores del negocio, tienen una habilidad muy chula a la hora de comunicar y se ponen a hablar y son la cara visible. ¿Qué mejor patrocinio que 100 y pico mil visitas por programa para su propia marca de ropa? No, hombre, no. Ellos saben comunicar frente a cualquier otra marca que no lo hace. Pero esa es la gran diferencia. No hay es como caminar o no caminar. No tiene más misterio. Literalmente, aparte, Nude Project es bueno, yo conocí el podcast antes de la marca. Yo conocí la marca a través del podcast, ¿no? Y es un magnífico podcast también. De hecho, he cogido algunas ideas de ellos. Y eso que tú dices, yo siempre he pensado, hay muchas empresas que se gastan un pastizal, pues bueno, streamers, youtubers. Y dices, bueno, este tío ¿qué hace, no? ¿Solo juega videojuegos o solo enchega la cámara como si fuera fácil enchegar la cámara y ponerte a hablar 2-3 horas, ¿vale? O día tras día, lunes a domingo, festivos, verano, o sea, que la gente menosprecia muy rápido el trabajo de todo esto. Pues, ¿qué hace esta persona? Aparte de jugar a videojuegos, lo que hace es comunicar de puta madre. Que es lo que otra gente no sabe. Entonces, por eso también se gana la vida muy bien. Y la gente conecta, pues, yo que sé, por ejemplo, Ibai, a mí me fascina, con esta gente antes que con la marca. Y si conectan con la marca es a través del vínculo que es con el comunicador. Entonces, para que es una idea de lo importante que llega a ser la comunicación. Si además, por este caso con los chicos de Nude Project, si ellos ya tienen in-house esta habilidad, esta soft skill que hablábamos en el episodio con Tomás Carnero, que no nos enseñan en ningún lado, esta soft skill de comunicación y que es tan importante en todo en la vida. Si ya lo tienes in-house, ¿por qué coño no vas a utilizarlo? Es como tener millones en el banco y no explotarlos, ¿no? En tu beneficio tuyo, de la empresa, etcétera. ¿Tienes algún ejemplo? Porque yo recuerdo una mastermind que sacaste un ejemplo de un speech para que la gente lo vea mucho más tangible, de un chico que consiguió cerrar una ronda de financiación. No recuerdo exactamente cuánto, pero a través la empresa de tu ayuda. Totalmente. Mira, te voy a buscar a más la noticia, con tu permiso. Voy a abrirle aquí. Ronda de financiación, es público. Magistral.com. Este chico me contrata. Mira, aquí está. Mira, edtechmagistral.com obtiene 333.000 euros en su primera ronda de financiación. Ellos buscaban 250.000, pero consiguieron
330.000 euros en una ronda de financiación. Lo más interesante de esto es que me contrató para unas formaciones particulares y estuvimos trabajando en milímetros cada palabra. Diseñé su discurso, lo estuvimos puliendo, trabajando una y otra vez con realidad virtual, haciendo que fuera ese discurso el mejor discurso hecho. Luego, por supuesto, él tenía que entregarlo, tenía que hacerlo muy bien en esa presentación. Lo hizo. Por supuesto, la marca tiene que tener... Es decir, lo que no podemos hacer ver es la táctica del político. No tengo nada, lo digo todo y entonces sucede. No. Esto no es así. Es decir, tú necesitas tener una buena cosa detrás, una buena casa construida para luego comunicarla. Este es el mundo de la empresa, no es el mundo del humo. No. Esto es, mira, esta es la empresa, lo único que vamos a comunicarla de un modo determinado con una serie de puntos que vamos a despertar, juegos emocionales, en fin, una obra de arte, aquel discurso que consiguió despertar la atención de la gente, de la audiencia, y levantaron 330.000 euros en esa ronda. Fue muy chulo, proyecto apasionante. La audiencia lo puede ver, está en prensa, lo acabo de encontrar. Una pasada. Aparte, aquí tampoco quiero desvelar mucho, o sea, quiero que seas tú, Fernando, el que se sienta libre de decir, porque obviamente al final, coño, tú tienes tus masterclasses, tus cursos, tus eventos, tampoco quiero aquí que saquemos como todos los secretos, pero es que para el que esté escuchando este podcast y diga, ya, pero ¿comunicar qué? ¿No? O sea, vamos a ejemplos más tangibles de dame algún truco, dame alguna cosa que sepa, vale, así se comunica o asá, ¿no? Por ejemplo, no sé si quieres hablar de los políticos, que es no a nivel de partidos, sí a nivel de poder decir qué es las técnicas que utilizan a lo mejor para no manipularlos, pero para llevarnos y transmitir esas ideas de esa manera. Hay muchísimas técnicas que ellos emplean. La primera es la falacia del falso dilema, donde lo que hacen, que es algo espectacular, es dividir y polarizar a la audiencia de una manera espectacular. Hay un caso muy interesante, y no es por atacar a este partido en concreto, sino que decían lo siguiente: comunismo o libertad. Entonces ahí se genera una falacia del falso dilema donde tú dices o emprender o morir siendo un esclavo. Fíjate que habrá grises, Benji, pero en este caso no suceden. Perfecto, Fernando. Yo lo que te quería preguntar es, y aquí tampoco quiero decir más de la cuenta, o sea, quiero que tú seas el que lo pueda compartir porque tampoco quiero desvelar secretos ni mucho más. O sea, tú tienes tus eventos, tienes tus ponencias, tienes tus formaciones y al final el que esté más interesado ahí es donde realmente van a aprender. Pero para aquellos que nos están escuchando que digan, vale, sí, me queda claro que comunicar, que la oratoria, que me puede ayudar muchísimo a comunicar una idea, a conseguir un speech de venta, a cerrar una ronda de financiación, a vender más, ¿vale? Vamos a ir directamente a eso, al vender más o a esas técnicas que podemos utilizar para que la gente lo vea más tangible, porque al final tú tienes ejemplos como Víctor Kruppers, de la manera en que comunican, por qué comunican, cómo comunican, los políticos, las cosas que dicen, cómo lo dicen, qué estructuras tienen, cuando vendemos, ¿vale? De una forma poco ética, ¿vale? Cómo manipulamos, cómo utilizamos el poder de la oratoria para hacer que los demás acaben un poquito influenciándose por lo que estamos haciendo. Si tienes alguna técnica, algunos ejemplos así para que la gente le sea más fácil aterrizarlo, todo tuyo. Lo más importante a la hora de comunicar es tener claro los dos momentos vitales dentro de la comunicación y normalmente nos da miedo utilizar los mensajes principales en estos dos momentos, que son el inicio y el final. Hay una gráfica que relaciona directamente el nivel de atención que tiene el público en función del tiempo que te ha transcurrido desde que tú has empezado. Entonces, cuando acabas de iniciar la presentación, la atención de la audiencia está al máximo total, está concentrado e inmediatamente después cae en picado. Entonces, lo más importante tiene que ir al inicio, eso es lo vital, porque en ese momento la audiencia va a estar conectada. Pero ¿qué sucede cuando tú no quieres que la audiencia sepa algo? ¿Qué es lo que hacen los políticos? Al inicio no dicen lo que tienen que comunicar. Se esperan al cuerpo, al desarrollo. Y luego en la conclusión es donde vuelve a haber un pico donde la audiencia quiere escuchar y quiere estar al pendiente. Esos son los dos temas importantes. Al inicio hay muchísima conexión de la audiencia y al final un poquito menos, pero es el segundo momento de mayor atención. Y qué casualidad, Benji, que son los dos momentos en los que tú como orador te sientes más vulnerable. Y esto es normal. Entonces, la clave está en centrar muchísimo tus esfuerzos en trabajar la parte del inicio y la parte del cierre. Eso es lo vital.
Luego hay otra cosa que utilizan los políticos, pero no solo los políticos, sino también los vendedores. Y aquí hacen unas cosas que son verdaderas canalladas. Mira, hay una cosa llamada falacia del falso dilema. La falacia del falso dilema lo emplean tanto políticos de todos los colores como marqueteros. Y te explico. Hay una campaña que le fue muy bien a Isabel Díaz Ayuso. Lo que voy a decir, si eres ayusista, no te preocupes, es simplemente un caso que también hace Podemos, solamente que es muy reciente. En este caso dice lo siguiente: comunismo o libertad. Anda que no habrán opciones en el medio, anda que no habrán grises. Claro que hay grises. Comunismo o libertad. ¿Qué hacen los que te quieren vender cursos de cómo hacerte rico? La situación en la vida es emprender o seguir siendo un esclavo del sistema. Hombre, va. Pero vamos a ver, hay un montón de grises en el medio. ¿Pero qué sucede? Que cuando tú lo planteas de este modo, la audiencia solo es capaz de ver estas dos opciones, y a menos que estén avispados y empiecen a ver que de verdad hay grises y hay otras opciones, les estás condicionando. Cuando tú lo dices, Benji, de forma que te sale natural, pongamos, en esta conversación a mí se me escapa algo que es falaz, que no tiene una realidad tangible y que no tiene un sustento, como es este caso. Yo no puedo afirmar estas, o es esto, porque hay grises en el medio. Esto es falaz, porque no es una realidad. Entonces, cuando yo lo digo sin querer, es una falacia. El problema de los manipuladores y los políticos es que lo aplican siendo un sofisma. Es decir, un sofisma es cuando tú empleas una falacia a propósito y sabiendo que lo estás haciendo para traicionar la percepción de la audiencia. Y ahí está la pata peligrosa. Y fíjate que todo lo asocian, Benji, a un enemigo en común. Siempre hay un enemigo en común. A veces con nombres o apellidos, o a veces simplemente como ellos no quieren que tú tengas la libertad que mereces. Marqueteros. O ellos no quieren que tengas el estilo de vida que te mereces o que deseas. Para ellos, que son el enemigo, y tú dices, ¿pero quiénes son ellos? ¿Pero quiénes son? Ponme nombre y apellido. No están. La magia de esta frase es la que tú dices, oye, ellos no quieren que tú tengas el estilo de vida de tus sueños, que por supuesto conseguirás comprándome mi curso de 1.000 euros. Entonces tú les dices, no, ¿quién es ese enemigo? Y cada uno de los que lo escuchan ponen a su enemigo que tienen en mente. Es poderosísimo. Este tipo de técnicas que aplican, por supuesto, los vendedores no éticos y también los políticos a conciencia y todos los días son algunas de las herramientas que hay que tener en cuenta y que disparan los sesgos que tenéis que tener alerta. Son algunos de los casos, tener en cuenta la introducción, cuidarla bien, hay muchas formas, datos célebres, preguntas, historias, trabajarlo bien desde el inicio, jugar con el humor, cerrar muy bien, siempre con una conclusión, nunca terminar diciendo y ya está. Y luego tener en cuenta que vosotros con las palabras y las estructuras que hagáis podéis condicionar. Los enemigos en común y la polarización funcionan mucho, pero son muy peligrosos y es una trampa empleada mucho por los políticos y que es algo que tienes que tener en cuenta en caso de que decidas aplicarlo. Que al final tú eres responsable de lo que produces y que la víctima no es el culpable, siempre es el victimario. Eso me gusta mucho que lo digas porque, claro, con el tema del vendehumos que hay a nivel de internet, ¿no? Y yo tengo una opinión que, bueno, a lo mejor... Benji, no te veo. No sé si... Sí. Has desconectado la cámara, pero no te veo. Estoy por aquí. No te preocupes, si me oyes ya está. Luego ya en YouTube se verá todo. Yo tengo una opinión respecto a los vendehumos y es el tema de que, claro, aquí el comprador tiene una responsabilidad, ¿no? De comprar las cosas y tener un cierto criterio a la hora de comprar. Pero sí que es cierto que igual que yo afirmo esto, que tú tienes una responsabilidad. No estoy de acuerdo. Yo pienso que el que vende tiene una gran responsabilidad porque muchas veces conoce muy bien a su audiencia y es muy fácil lo que tú dices, tirar a técnicas que, coño, es que los sesgas, les limitas, les condicionas, les dices lo que tienen que escuchar, sabes que te van a tener a esa persona en mente que es diferente, ¿sabes? Es como alguien muy fácil de coaccionar. Y entonces no nos podemos refugiar en que, aunque cada uno tengamos cierta responsabilidad, tú como tú decías, ¿no? Tú como vendedor, como promotor, como gurú, digamos la palabra que quieras, tienes una gran responsabilidad de utilizar la comunicación en un buen fin,
¿vale? No solo por llenar tus arcas. Y esto es una cosa que yo veo muchas veces, que igual que defiendo todos tenemos una cierta responsabilidad, eso no quita que tú, que en principio conoces mucho mejor este mercado, todo esto, tío, no juegues a que se justifica los medios, que yo lo veo muchas veces. Y hace un flaco favor a nivel de marketing. Dime. En la parte en la que has dicho que el comprador tiene una responsabilidad, entiendo lo que quieres decir, pero te voy a poner una situación real. Para mí siempre es el victimario el que tiene la culpa. Ahora que tienes una hija, imagínate que dentro de 4 años alguien abusa de ella, ha empleado todas las estrategias posibles y abusan de ella. ¿Es culpa de tu hija? ¿Ella tiene responsabilidad de haber dicho que no? ¿A que no? Absolutamente que no. Han abusado de ella, la han corrompido. Tu hija cumple 18 o 20 años. En teoría, según la ley, ya tiene capacidad. Pero entra en una relación tóxica con una pareja que está abusando de su cerebro continuamente, le está haciendo gaslighting, le está haciendo que se sienta inferior, pero encima es dependiente de él, un egocéntrico narcisista, y que la tiene en una especie de síndrome de Estocolmo todos los días. ¿Es culpa de ella, responsabilidad? Si va a denunciar a la policía te gustaría que le dijera, perdona bonita, tú tendrías que haber, como compradora de este tío, como persona que ha tomado la decisión de estar con él, de haberte tirado un paso para atrás y decir que no? ¿A que no se te ocurre? No, entonces, el comprador, al final, nunca sabe en qué fase del proceso está. Nos vendemos todos con funnels, escaleras de valor y todas las trampas, pero al final, una persona cuando tiene la primera toma de contacto con un producto, un servicio, con esa primera cita del tío que tanto le gusta, ¡jo, qué maravilla!, qué curioso, ahí no están las cosas malas. Porque la primera fase, en el mundo del marketing o en cualquier otra relación, está en generar una confianza de la que luego abusarás más adelante. O no, y todo va perfecto, y te casas y todo estupendo. Pero los abusadores lo primero que hacen es, oye, voy a ganarme tu confianza, líderes de sectas, gano tu confianza, te doy más de lo que te pido. Hasta que llega un día en el que tú eres tan dependiente de mí, de todos los actos de bondad, que cruzo la línea. Y eres culpable cuando te he engañado, cuando estratégicamente te he metido quizá un producto Trunwire, que lo llamáis vosotros, para comprarme, recuperar el dinero en publicidad y después te clavo 8.000 euros por un máster que no te ayuda. ¿Quién tiene la culpa? ¿El comprador que ha sido estafado pero que confiaba en ti o tú? Entonces, esto no es para decir, ojo, Fernando, aquí es Teresa de Calcuta y va a liberar al mundo. No, es simplemente para poner en perspectiva que nosotros al final acabamos confiando en personas. Y ya para ponerte un caso, la mayoría de los abusos que se producen son de entornos de confianza. Familias, amigos de amigos, etc. Entonces, cuando tú confías en alguien, cuando confías en un profesor, cuando confías en un mentor, eres mucho más vulnerable a ser manipulado. ¿Por qué? Porque tú has abierto tu corazón, has abierto tus puertas y en este caso eres culpable de abrirte. Entonces, es un tema peliagudo donde yo lo único que hago, sin ser aquí, ya te digo, Teresa de Calcuta, es apelar a la responsabilidad del vendedor, a la persona que tiene una intención, que en su mente puede ser positiva, pero para la otra persona quizá en un momento determinado sea negativo. No olvidemos que hay personas que están diciendo que estar en una relación sentimental con una niña de 7 años debe ser una nueva tendencia amorosa. Esto hay personas que lo están diciendo, a mí me pone la piel de gallina, me pone enfermo. Y son cosas que hay gente que de verdad, por X o Y o lo que fuera, considera que esto es bueno y válido. Entonces, estamos en un mundo peligroso y lo único que abogo yo es decir, cuidado, y que todos tenemos que ser responsables y al menos pensar, no 2 veces, pensar 10 veces sobre la campaña que voy a hacer, sobre el tema que voy a aplicar, porque el comprador, como tú eres hábil, has anulado su razón. Y lo sabes. Esto viene de Aristóteles. Cuando un orador consigue modificar la emoción de la audiencia, se los lleva al bolsillo. Cuando la emoción entra por la puerta, el aprendizaje y la razón salen por la ventana. Qué casualidad que en todos los eventos donde luego te hacen una venta de escenario, te emocionan, te cuentan una historia del héroe espectacular, te salen las lágrimas, te dan chocolate, incluso te dan cositas y dices, por Dios bendito, ay, qué vida tan dura, y te lo de devolver. No, es que está estudiado miserablemente. Y si no has tenido una vida así, te la inventas. Entonces, hay que tener responsabilidad. Y el comprador, en su ingenuidad, en la confianza o porque te ve como autoridad, puede llegar a tomar la decisión de comprarte y caer en eso. Y lo único que digo es, oye, ¿es bueno vender? Claro que sí, buenísimo. Es una de las mejores profesiones
que ha permitido que el mundo evolucione. Uno necesita vender para que la vida siga. Lo único, con cabeza. Estas cosas que estamos diciendo hoy no existen en el mundo profesional real, en el mundo tangible de la empresa tradicional. Donde allí es, oye, lista de gastos, un presupuesto, quiero 1 tonelada de tornillos. Ah, muy bien. Y no le cuentas, cuando yo era pequeño tuve una situación y busqué un mentor y dices, vamos a ver, tú eres tonto, esto es 1 tonelada de tornillos. ¿A cuánto me lo dejas? Porque, ¿entiendes? Es una cosa que solo viene del mundo del desarrollo personal, del internet, de los guruismos, y es una cosa en la que digo, oye, responsabilidad. Solo eso. 100%. A ver, al final, bueno, me has puesto un ejemplo que has sabido dónde darme, ¿eh? Has sabido dónde darme. No, y tienes toda la razón. Que hacen ellos. Tienes toda la razón del mundo en eso. Así que 100%. Y sí que es verdad que creo que es un caso muy extremo donde es muy fácil, ¿no? De polarizar y decir, hostia, empatizo, es verdad. Es verdad, 100%. Como todo, ¿no? Escala de grises. Pero sí que es cierto, o sea, que yo haya dicho que el comprador, lo digo también para la audiencia, que el comprador tiene cierta responsabilidad, entre comillas, bajo X conclusiones y tal, la gran responsabilidad la tiene el infoproductor, el vendedor, el tal, el cual, porque al final es lo que tú dices, es el que seguramente tenga herramientas, el que seguramente conoce mucho más. No jugáis en un partido justo, esto no es un 50-50, ¿vale? Tú conoces muchísimo mejor al que te va a comprar que él a ti. ¿Vale? Entonces, es muy importante, me encanta que hayas dicho esto, Fernando, que me hayas contradecido, que hayas puesto los ejemplos, porque es algo que hacemos o hemos hecho o harán o hacen muchos en el mundo, y yo también estoy muy de acuerdo en intentar sanear esto, ¿no? A mí me daba pánico cuando yo me empecé a decir, hostia, el marketing me gusta. Y yo tuve una emoción de rechazo absoluto, precisamente por lo que tú has dicho, porque dije, yo no quiero ser un tío de estos. Yo no quiero nunca manipular, ni engañar, ni embaucarme a nadie, aunque se me dé bien, o aunque lo que es que no me apetece. O sea, el que me quiera comprar, que me compre, y el que no. ¿Vale? O sea, es literal tal cual. Yo estoy para ayudarte, intentar ayudar, pero nunca intentar coaccionar. Y también ahora mismo, en el momento que me encuentro, que quiero inspirar mucho a la gente, claro, a todos nos gusta subirnos al escenario, inspirar y emoción y bueno, pero ¿cómo hacerlo con cierta responsabilidad cuando eres tú el que quiere hacerlo? De manera que sí, que les inspires, pero no les manipules, no les coacciones. ¿Sabes? O sea, es el inspirar dando libertad sin eso, ¿no? Es muy importante. O sea, fijaos a nivel de comunicación a dónde llega, ¿no? El propósito y el arma que tú hablabas al principio, empezamos el podcast, que se han matado más gente con palabras que con armas. Pues fijaos, simplemente para muestra un botón, literal. Entonces, y es mucho más sutil, mucho más invisible y difícil de ver. Y estamos constantemente impactados por esto. ¿Vale? Entonces, volviendo un poquito al cauce del podcast, vamos a dejar este pedazo tema calentito que hemos dejado por aquí. Pero hay que indicar que es verdad que ha sido un ejemplo muy extremo, también puesto a raíz de que sabía que Benji tiene una hija, no hijo, una hija, con lo que se conecta mucho más en esas partes, que tiene 9 meses, que está mucho más sesgado. Entonces, obviamente, he hecho lo que otras personas podrían hacer, lo que Aristóteles ya llamaba, que es atacar a la emoción. Entonces, lo que he hecho ha sido ir directo a la emoción, hacer un ejemplo que es cierto que quizá no sea al 100% acertado o que concuerde, pero esta es otra herramienta política. Es decir, esto que acabo de hacer para que Benji diga, ostras, al menos me ha dado la razón, quizá porque estamos aquí, pero a lo mejor dice, no, yo también opino que es totalmente lícito, pero el comprador tiene responsabilidad, yo también lo creo, que hay un porcentaje que, oye, un mínimo de criterio hay que tener, eso es así, pero al menos ya está ahí dándole al run run. Y el ejemplo se lo ha quedado para siempre, porque le ha tocado al corazón. Estos son elementos que se aplican con la oratoria, y qué mejor que hacerlo de este modo. Simplemente era para contextualizar que al final, y quitarle esta parte amarga y dura, que es una triste realidad, es simplemente para ver que uno como orador tiene que ser capaz de leer al que tiene enfrente y darle exactamente en el corazón donde lo necesita en el momento adecuado. 100%. Bueno, como veis, podcast, masterclass para mí también, ¿eh? Yo he estado en la masterclass con Fernando y me la ha vuelto a colar aquí en el podcast en directo, o sea, que para que veáis cómo es el tema de la comunicación. Pero bueno, hablando un poquito de comunicación, tirando un poquito por esto, fallos más comunes que ves en los emprendedores a nivel de comunicación, ¿vale? Porque es muy importante. Hemos hablado de la comunicación así, la comunicación también tiene que ver con el típico, en vez de pausar, hacer el que a mí me quedó también grabado, el podcast que era la cabra, ¿no? Que era como
como el gestito cómo utilizamos Exacto. las manos, es decir, bueno, en verdad, ¿no? Bueno, Fernando tiene un montón de ejemplos así en sus redes sociales, a que os invito a que lo veáis, porque claro, no solo es a nivel overview, ¿no? Como una vista general como estamos hablando, sino que ejemplos muy tangibles, cositas, detalles que hacemos todos, aunque estés acostumbrado a saltar al escenario, el cómo te mueves y que tienen una importancia vital en cómo la audiencia te percibe, ¿no? En captar la atención, ya no solo por el hecho de vender o no vender, sino porque imagínate porque estamos poniendo aquí al malo de la película, que quiere vender y quiere manipularnos y engañarnos, pero imaginaos el bueno de la película, que tiene una idea brutal, que quiere inspirar, que quiere ayudar a mucha gente. Hostia, es una pena que este tío se quede a medio camino porque no sepa pues captar la atención de la gente, mantenerlos, darles en esos puntos de emoción, pero para bien, ¿no? El Jedi, no el lado oscuro. Entonces, cuéntanos un poquito esos fallos más comunes que ves en los emprendedores. Nada, 3, 4, Buenísimo. 5. Perfecto. Lo primero, un disclaimer que viene a cuento en especial para esta parte. No es que esté en contra de vender, todo lo contrario, la profesión del vendedor es estupenda. Lo único que hay praxis que me gustaría que se evitaran o simplemente que se reflexionaran, punto. A partir de ahí, si uno tiene una buena idea, un buen producto, es necesario comunicarlo y es necesario vender y apretar las tuercas justo con responsabilidad para no pasarte. A partir de ahí es bueno, que a veces me dicen en redes, otra vez estás atacando a los vendedores. Y digo, no a todos. Para mí, ser un vendedor es una cosa excepcional. Todos los días vendemos. Partiendo de esa base, vamos con los errores. Lo primero es no dedicarle el suficiente tiempo a tu presentación. Esto es clave. Muchas veces el emprendedor dice, es que mi idea ya por sí misma vale oro. Entonces voy a prepararme un esquema o no y a ver cómo sale. Error. Uno, en especial en sus primeras intervenciones, no solo tiene que aprenderse el discurso en sí mismo, sino que tiene que practicar la habilidad intrínseca de comunicar. El hecho en que yo pueda estar ahora comunicando de una manera más o menos fluida para la hora que llevamos hablando es fruto no de habérmelo preparado, sino de haber trabajado esta otra habilidad, la habilidad intrínseca de comunicar, el cómo hacer los ritmos en la voz, cómo hacer las pausas, cómo gestionar cada palabra, todo. Pero esto surge cuando primero identificas un discurso, como puede ser un pitch de venta, cuando puede ser dirigirte a alguien, a algún emprendedor que te interesa, haces un podcast como este. Pero muchos emprendedores lo que hacen es a ver cómo sale, al ruedo, y no le dan la importancia que requiere. Ese es el primer punto. El segundo es no tener bien estructurado lo que quieres decir. Muchas personas llegan y dicen, vale, tengo una estructura, un guión, más o menos bien, me pongo a hablar, pero se empiezan a ir por las ramas. Hay que tener certidumbre y tener todo muy claro, ir dirigidos con un objetivo. El tercer error, y este es el más importante y el que hay que corregir, es evitar la nueva religión. Ya no es el catolicismo, ya no es el islam, ya no es el budismo, es el yoísmo. El yo. Tú a tu audiencia no le importas. Lo único que le importa es lo que tú puedes hacer por ellos. Sé que lo que acabo de decir no es políticamente correcto y es que no vivimos en el mundo de Peppa Pig. Nosotros tenemos que ir a atacar a los intereses de la audiencia para que esto a ti, Benji, y a las personas que nos escuchan les sirvan, como acabo de hacer ahora. Cuando te he puesto el ejemplo de la niña, no he dicho, imagínate que hay una pareja, una niña, que no he dicho, imagínate a tu hija. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo te señalo a ti, tú te sientes mucho más identificado. Cuando yo hablo para ti o te pongo ejemplos desde tu perspectiva, esto hace que te conecte a ti. Y esto es lo más importante. Al inversor, ¿por qué tu idea le puede interesar? Atacar a sus intereses, conectar con él y cada palabra que salga de tu boca tienes que redirigirlo a ellos. Fíjate lo que estoy diciendo. Cada palabra que salga de tu boca tienes que redirigirlo a ellos. Hablo para ti. Podría hacerlo en genérico. Otro formador diría, yo lo que hago cada vez que me dirijo a alguien es que cada palabra que sale de mi boca lo dirijo a mi público. No, pero esto no tiene el mismo efecto que hablar de ti o de tú. Eso es vital. Cuando uno cambia la perspectiva, las reglas del juego cambian por completo. Y esto lo vais a notar desde el primer momento en que empecéis a aplicar. Como acabo de hacer. Esto lo vais a notar en el momento en el que lo empecéis a aplicar. Estos detalles, hasta que os salen naturales para evitar el yoísmo, cuestan. Pero una vez están ahí, os va a cambiar por completo la forma en la que os comunicáis. Qué bueno. Esos son los tres principales errores. En especial el último, el yoísmo. Brutal.
Brutal. Déjame que te haga una última pregunta. Sé que es muy parecida a esta, porque lo que has dicho tiene todo el sentido del mundo. Yo estaba pensando, estás diciéndome, se está pensando la cantidad de veces que yo he hecho el yoísmo sin darme cuenta, ¿eh? Es totalmente inconsciente, pero es cierto, le importas un pito a los demás y al final hay veces que haces ponencias y dices, ¿por qué no ha funcionado? Y luego, después de a lo mejor pues una persona como tú, ¿no? Que te dice esto, te planteas y dices, joder, he hablado todo el rato de mí, tío. De mí o de mi empresa, no he hablado nada de la audiencia, ni los utiliza para poner ejemplos. Yo no hubiera prestado atención, hubiera desconectado al segundo 3, ¿sabes? De mi propia ponencia. O sea, que es muy importante también tenerlo en cuenta y dedicarle un tiempo a eso, a ti, a prepararte, el argumento, el texto, el guión, lo que vas a hacer, que es verdad que yo lo veo mucho. Salgo y yo fluyo. No, yo salgo al escenario y fluyo. Hostia, te vas a pegar un hostión, crack. O sea, a lo mejor una vez te funciona, sí, pero dos te vas a pegar una hostia. Lo de fluir no es real. O sea, las personas que comunicamos llevamos mucho tiempo haciéndolo, ya te digo, lunes a domingo, un poco salvando las distancias, pero Tony Robbins durante las primeras décadas de su vida, él estaba de lunes a domingo varias horas al día, es decir, está continuamente comunicando y ahora él se permite fluir, pero no fluye. Todo tiene un guión y si de pronto, por lo que sea, se enrolla porque en un momento determinado prefiere abrir un melón, luego tienen que recortar de otras partes. Pero todas las tablas de escenario le permiten reordenarlo. Lo que no se puede permitir es ser tan osado de decir, como él lo hace, yo que no he hecho ninguna presentación, voy a hacerlo igual. Amigo, no es así. Es decir, tu primera presentación le tienes que dar cariño y practicarlo mucho. Y buscar la oportunidad de hacer una segunda. Y esto es por volumen. Cuando a veces me dicen, Fernando, ¿por qué es más fácil hablar en un 1-a-1 que hablar en público? Y le digo de una forma directa, con tu pareja, ¿cuántas veces has hablado este año? Y me dicen, todos los días. ¿Y cuántas veces has hablado en público? Una. Digo, es volumen. Yo hablo más en público con mi pareja, por mi trabajo. Entonces, hablo mejor en público que en el 1-a-1. Es una exageración, estamos a la par. No, pero totalmente. Tiene todo el sentido del mundo. Es tal cual. Es volumen. Es tal cual. Volumen. Entonces, ahora esta pregunta, que me hila mucho con la siguiente, te he preguntado los fallos más comunes, lo has comentado, ahora te diría, dime como un top 5 de truquitos, consejos muy rápidos, ¿vale? De alguien que nos esté escuchando y diga, vale, pues oye, mira, quiero empezar a ponerme en serio con la oratoria, con la comunicación. ¿Qué 5 cositas puedo hacer? Aquello de acciones de impacto inmediato que me permitan mejorar mi siguiente presentación, ponencia, podcast, vídeo en YouTube, cualquier cosita. De hecho, yo te voy a adelantar una, ¿vale? Que fijaos que yo siempre que hago el podcast, yo miro a la pantalla, yo no estoy mirando a la cámara. La gente que nos vea en YouTube, mira a la pantalla. Yo sé que es un gran error. Fijaos que Fernando no me mira a mí, os mira a vosotros en la pantalla cuando habla y eso es muy fácil hacerlo. Creo que es más fácil hacerlo en real life, que en digitalmente. A mí me cuesta mucho mirar a la cámara directo, entonces miro a la pantalla y como muchas veces no las tienes alineadas, crea esa desconexión. Eso para mí, para gente que esté a nivel online, lo intento hacer, pero me cuesta muchísimo. Ahora te dejo a ti esos 5 tips que puedas dar a los emprendedores que nos escuchen. Vamos con tips rápidos. Lo primero, cuando vayas a enviar un audio, esto es vital, esto se llama el audio de la muerte, tienes que buscar a una persona, voy a enviar un audio a Benji, y durante 1 minuto no puedes hacer absolutamente ninguna muletilla. En el momento que se te escape y Benji, tenemos que, borras el audio y vuelves a empezar. Así durante 1 minuto. De este modo vas a ir eliminando de forma rápida todas tus muletillas, porque vas a tratar de ser consciente, porque si no, no te comunicas a la otra persona. Si ves que no lo consigues, llamas. Pero a partir de ahora todos los audios tienen que ser así, sin muletillas. Te va a costar al inicio, haces muchas, pero lo vas a eliminar. Ese es el tip número 1. El segundo, cada vez que vayas a tener una interacción con cualquier persona, en especial en la vida real, fuera del mundo online, en lo físico, cállate. Y te lo digo así de crudo. Cállate. Escucha. Como dice Jordan Peterson, si te aburres es porque no estás escuchando lo suficiente. Cada vida es interesante. Y es que tenemos que escuchar mucho más. ¿Por qué? Porque la otra persona, cuando esté hablando contigo, suceden 2 cosas. Primero, a ti te da mucha más información con la que luego ir identificando sus intereses y hablar desde su perspectiva. Pero es que cuando uno habla, está más a gusto que cuando escucha. Entonces, al final, pasará el tiempo, saldréis de esa conversación y dirán,
¿cómo habla Benji? ¿Qué categoría? Da gusto estar con él. Y Benji no ha abierto la boca en 5 horas, solamente para reafirmar. ¿Por qué? Porque hemos alimentado el ego del otro. Entonces, practícalo. Escucha más, porque te dará herramientas a nivel de intereses, pero también hará aumentar tu percepción respecto a la persona. Y tercero, y muy fácil de accionar, en cualquier momento, cada vez que hables, cambia la perspectiva. En lugar del yo, pues mira, yo el otro día, oye, ¿y esto cómo te ha funcionado en el día a día a ti? Y que vuelva a hablar. Habla desde su perspectiva. O fíjate, el otro día me pasó una cosa curiosa. Imagínate que te levantas por la mañana y ya has cambiado el juego a ellos. Entonces trata de jugar estas bazas y cambiará radicalmente tu comunicación. Te podría decir más de no verbal, todo esto, pero ahí hay un listado infinito de cosas a mezclar. Pero las más importantes son las de conectar con tu audiencia. No hacer que la audiencia conecte contigo porque eres el gurú, la eminencia o el ser más benévolo y querido del planeta. No. Es tú, siendo humilde, conectando con tu público, haciéndoles ver por qué les interesa aquello que tú le compartes. No al revés. Y eso es un gran cambio. Pues oye, de cátedra. La verdad que 100% de acuerdo, que intento aplicarlo, ¿eh? Yo de verdad que intento aplicar muchas cosas de las que escuché y de las que veo, porque soy muy activo. O sea, al final tú dices que TikTok lo has entrenado para que te muestres solo, ¿no? Cosas a nivel que te interesan, no bailes, no tal y cual. Y yo con el tema de Instagram, pues estoy ahí intentando entrenar el algoritmo para que y me sales mucho en Instagram y demás. Y la verdad que no es por hacerte pelota, es que me parece súper interesante todo lo que compartes. Y obviamente a raíz del podcast intento ganar o ser mucho más consciente de todo lo que hago, de las muletillas, de tal y cual. Y me trago todos. Aparte son súper cortitos y los recomiendo a la audiencia. Y son tantas cosas. Pero tienen, y son de sentido común, pero es que no lo hacemos. Es que para empezar, tienes 2 orejas y una boca. Tienes que escuchar el doble de lo que hablas, ¿no? Pues lo hacemos al revés, o incluso por 3. Hablamos 3 veces más de lo que escuchamos. Entonces, oye, tiene todo el sentido del mundo. No te quiero robar más tiempo, Fernando. 2 últimas preguntas, las típicas. Ya te he fundido durante un buen ratito. Entonces, bueno, hazme la pregunta que tú quieras, ¿vale? Y yo obligado a responder. Y luego nomínanos a alguien que quiera venir aquí al podcast, que te apetezca, que creas, oye, puede dar un poquito de juego. Perfecto. ¿Te voy a hacer 2? 2 sin problema. Vale. ¿Te consideras feliz? Uy, qué buena pregunta. Vamos con respuesta punset. ¿Qué es la felicidad, no? Sí, yo me considero feliz. Me considero feliz. Porque para mí la felicidad, o sentirme feliz, es sentirme vivo. Entonces, independientemente de que mucha gente se cree que feliz es que estás en tu mejor momento de tu vida, no. Yo a lo mejor estás en un momento más duro, pero puedes estar feliz porque depende mucho de cómo veas la situación. Yo la veo como un aprendizaje, veo que a lo mejor estoy jodido, pero esto me va a llevar a otro punto. Y al final estoy donde quiero estar. Entonces, esté mejor o peor, estoy donde quiero estar. Para mí eso sí, yo creo que estoy feliz. No he sido feliz y ahora sí que creo que soy feliz. Qué bueno. Y la segunda, aquí te he hecho una trampa, te he pedido 2, pero la segunda es, ¿volverías a hacer exactamente todo lo que has hecho en la vida para llegar a donde estás? ¿O habría algo que le dirías al Benji de X años? ¿Algún aviso, alguna precaución desde tu perspectiva actual? Seguro que la hay. Hostia, qué buena pregunta, Fernando. La respuesta... He venido filósofo. No, ya veo, ya. No, la respuesta rápida, sí, haría cada una de las cosas. O sea, puede sonar muy egocéntrico lo que voy a decir ahora, y no quiero que la gente me malinterprete. Pero estoy muy orgulloso de ser la persona que he llegado a ser, ¿vale? Con mis fallos y mis virtudes, ¿vale? Y no soy perfecto y tengo muchísimos errores que tengo que pulir. Soy consciente, ¿eh? Pero sí que es cierto que, bueno, con lo que he conseguido, bueno, pues estoy orgulloso de lo que he hecho y de lo que hago, de la persona que soy y demás. Con lo cual, considero que eso es fruto de, por una parte, la educación que he recibido por parte de mis padres y demás, y en un cierto momento en el que yo empezaba a ganar conciencia de mí mismo, de todo las decisiones que yo he tomado. Entonces, que me he pegado hostias como panes. No solo en el mundo empresarial, en el mundo personal como panes. También. Pero es que esas hostias me han llevado a ser quien soy yo. Entonces, si no las tuvieras, a ver, podría ser mucho mejor, podría ser mucho peor. ¿Qué es mejor, qué es peor? Aquí podemos entrar en un debate enorme.
consejos que le daría al Benji del pasado, ¿no? Un consejo para así hacértelo más fácil. Mira, hay un consejo que sé que se daría, que lo aprendí hace no mucho, ¿vale? Pero sí que tengo muy claro, y es un tío muy emocional, y aquí doy pistas. Estoy pensando, digo, no des pistas que luego los siguientes invitados, como escuchen esta entrevista, te van a pillar, pero no. Yo soy un tío muy emocional que utiliza muchísimo la razón. Entonces mucha gente cree que soy muy racional, y la realidad es que la razón es mi escudo de cómo soy yo personalmente. Mira, por dentro. Pues soy muy emocional. Y cuando me ha ocurrido algo muy bueno, pero sobre todo muy malo, de esto te hago una pista con el episodio de Patrick, tendía mucho al drama, a llevármelo muy a lo personal, muy al drama. Entonces hay una cosa que me ayudó mucho, una regla, que es el tema de relativizar las cosas. Y yo, eso es lo que diría al Benji el pasado, no, de la otra vida, ¿no? Si hay un viaje ahí en el tiempo, le diría, relativiza más. Cuando te ocurra algo malo, visualiza si el Benji de 90 años se va a acordar de esto. Qué bueno. Si no se acuerda de esto, para mí le pega un plomazo de golpe a la importancia. Entonces, siempre míralo como parte del camino y aprende. Si realmente se va a acordar de esto, entonces ponle cariño mismo y tal. Pero te das cuenta que el 95% de las cosas que te ocurren, cuando tú relativizas y dices, hostia, yo con 90 años me acordaré de esto. Si es que no, ¿para qué coño vas a invertir ni un minuto más? Como mínimo en rayarte, en agobiarte, en estar mal, ¿sabes? Y le dedicarás tiempo, pero desde una perspectiva muy diferente. Sales del ego y te metes directamente a qué es mi responsabilidad, hasta dónde puedo controlar y hasta dónde no, y aprendes a soltar. Esto es algo que estoy empezando a masterizar un poquito mejor, que me queda muchísimo todavía, pero literalmente, y te diré que tiene mucho que ver con la paternidad. Porque hay muchas cosas que yo no puedo controlar, entonces me obliga, es como un ring en el que me han puesto contra las cuerdas y me ha obligado a aprender mucho esto. Qué bueno. Me ha encantado la respuesta. Me ha dejado reflexionando mucho, porque qué importante, cuando eres más joven, poco añadir, o sea, me ha encantado cómo lo has hilado, pero cuando somos jóvenes nos creemos, uno, los reyes del mundo, y dos, que lo que sucede es para siempre. Literal. Y es importante lo que tú has dicho. Qué bueno. Lo que pasa es que forma parte del camino. Forma parte del camino. Es decir, si el Benji del pasado no hubiera traumatizado, quizá nunca se hubiera topado con la persona o con el vídeo que le enseñó esta frase, y a raíz de ahí potencias un cambio. Entonces, por eso te digo que no me arrepiento, aunque suene muy, no encuentro la palabra, pero como muy osado, muy de creído. Soy quien soy, pues con todas mis cicatrices y con todo lo que he vivido. No, claro. Eso es lo más importante. Al final, tú eres la construcción de todas tus decisiones, tanto buenas como malas. Y a veces por fruto del azar, pero al final son decisiones y es la construcción que tenemos de nuestra realidad. Pero sí que me gusta mucho hacer esa pregunta, porque salen cosas, salen reflexiones, porque no hay nada más puro como prevenirse a uno mismo, como tratar de ayudarte a ti de forma tan egoísta como eres tú, decir, oye, cuidado con esto. Y suelen salir estas cosas. Pero en tu caso me ha encantado lo de priorizar, ver lo que se haría cuando tuvieras 90 años. Y, oye, ¿es tan importante estar? ¿Me preocuparía? No, sigue. Sí, porque aparte no tenemos ni idea si vamos a llegar a los 90, a los 50. Eso es la realidad, que eso también es una cosa que damos por hecho, ¿no? De que me moriré en la camita de viejito y demás. Pero sí que es cierto que cuando uno tiene 90 años, al final un poquito de escuchar de abuelos, yayos, ¿no? Tío, se acuerdan de los buenos momentos y se acuerdan de los momentos. Es como ya has vivido, ¿no? O sea, como te has pasado todo el juego y te acuerdas de los highlights, de los momentos clave de tu vida. Si no es un highlight ese, cuando estés ahí, tío, olvídate y ponte a enfocar en un momentazo que esté ahí. Y bueno, no sé, al final a mí me gusta mucho esa reflexión. De aquí unos años, si quieres repetimos entrevista, me haces otra y te digo, oye, lo que te dije, una mierda, dramaticemos a saco, ¿sabes? Pero eso es lo bonito de la vida, el cambiar de opinión. No nos pasamos la vida formándonos tanto y aprendiendo tanto para mantener siempre la misma opinión. Todo lo contrario, estamos hechos para cambiar o para fortalecer mucho más la opinión, pero si se mantiene igual, algo hemos hecho mal. Literal. Súper bien. Fernando, ¿a quién nominas para que se venga al podcast? Hay dos personas, en este caso, para que tengas un abanico, todos relacionados con el mundo de la comunicación no verbal. Tienes a Juanma García López,
Vale. Es el director del Instituto Ciencias del Comportamiento, persona de la Guardia Civil, formado, un crack en comunicación no verbal, que trabaja mucho en la parte criminal de esta comunicación no verbal. Una eminencia. Y también Jordi Reche, también experto en comunicación no verbal, que además, si no me equivoco, ha publicado o publicará recientemente un libro. Y es también un crack. Súper. Son dos personas muy buenas, los dos de comunicación no verbal, para complementar. Genial. Y vienen del mundo de la formación más tradicional. Jordi siempre ha sido formador directamente en empresas y Juanma ha estado en la Guardia Civil haciendo no solo formaciones, sino encima metido en casos. Oye, pues Juanma, Jordi, bienvenidos, sois más que bienvenidos. Ya os haré llegar a la invitación. También Fernando me pondrá un poquito en contacto con vosotros para que podamos cerrar esa entrevista, porque me parecen muy interesantes también. Lo poquito que has explicado de ellos, creo que tienen muchísimo para aportar aquí en el podcast. Son muy cracks. Van a dar una luz espectacular. Es una disciplina. A ver, el tema de la comunicación no verbal es curioso, porque no puedes ir a esa persona que se ha leído un libro y se pone a compartir vídeos en redes de la impresión. Te tienes que ir a expertos. Entonces, claro, es muy bueno traer a estos dos perfiles, que cada uno tiene también su área de acción. Uno está más centrado en la parte de asesinos, de cómo funciona la psicología, no la psicología, sino mostrar la parte más oscura del ser con la no verbal. Y Jordi es más de analizar otras áreas más comunes. Entonces, los dos son dos perfiles muy chulos que pueden aportar mucha luz a este programa. Súper y bien. Que tienen sus negocios. Es decir, que no es... Tienen sus negocios, dan sus formaciones y seguro que pueden contar muchas cosas. Qué guay. Dentro de las métricas del desnudo. Pues muchísimas gracias por la aportación. Muchísimas gracias a ti por esta pedazo de entrevista, por todo el ratito que has estado aquí, que te lo valoro muchísimo. Sé que da para mucho tema, sé que la audiencia que nos está escuchando, sea en la plataforma que sea, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, pueden tener más preguntas, más dudas, así que lo dejen en los comentarios, yo te lo haré llegar, intentaré responder lo máximo posible. Así que nada, muchas gracias, Fernando. De verdad, un placer enorme, te deseo lo mejor y mil gracias de nuevo. A ti, Benji, ha sido un gustazo estar aquí en Métricas al Desnudo. Te mando un abrazo a ti y al resto de la audiencia. Cuídate mucho, Fernando. Chao, chao. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil y cada domingo publicamos uno nuevo. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí que viene con más.